¿Sabías que en Corea del Norte les enseñan a los niños que sus líderes son como dioses y que tienen poderes sobrenaturales? ¿O que en su régimen reclutan colegialas desde los 13 años para dar satisfacción a sus líderes y allegados? En este video verás 15 cosas extrañas de Corea del Norte. Vamos a ver lo que está increíble. Es Escuadrón del Placer. Desde el 2015, Kim Jong-un reinstauró una oscura y enfermiza tradición conocida como el Escuadrón del Placer en Corea del Norte. Esta creación, liderada por el abuelo del actual dictador Kim Jong-un, Kim Il-sung, había sido mantenida a lo largo de los años hasta el fallecimiento de su padre Kim Jong-il en 2011. Se trata de un harem conformado por colegialas de 13 años, seleccionadas mediante pruebas de virginidad, destinadas a complacer al líder supremo y a sus allegados. Así como lo oyes. En artículos de diarios como el británico The Sun cuentan cómo tras los muros de palacios ultra protegidos, se especula que Kim Jong-un se recluye, disfrutando de los entretenimientos brindados por su harén. Este grupo, compuesto por alrededor de 2000 niñas, desempeña diversas funciones desde cantar y bailar hasta participar en juegos eróticos y actividades con participantes múltiples. En entrevista con The Jordan Harbinger Show, Yeomi, una norcoreana, cuenta su testimonio sobre cómo las mujeres son divididas en diferentes grupos, cada uno con funciones específicas como satisfacción, felicidad, masajes y más. Aunque se espera que sirvan hasta cierta edad, generalmente se les casa con miembros de élite después de retirarse, pero se les prohíbe volver a ver a sus familias. Dime si esto no es esclavitud. Esa oscura tradición del Escuadrón del Placer no es nueva. Se remonta a Kim Jong-un, quien buscaba jóvenes atractivas para actuar como cantantes, bailarinas y en algunos casos mujeres de consuelo para funcionarios poderosos. La tradición continuó bajo Kim Jong-il y se mantuvo incluso después de su muerte. Las niñas eran clasificadas en diferentes unidades, algunas destinadas explícitamente a brindar servicios sexuales. Esto nos revela lo oscuro que tiene el poder, la enfermiza búsqueda de placer que lleva a abusar de los demás. ¿Cómo crees que podemos contribuir para poner fin a esta injusticia? Como mínimo, compartiendo esta información con otros, ¿no crees? Culto a los líderes. Ahora imagina que te dijeran que el presidente de tu país es un dios o su descendiente. En Corea del Norte, el gobierno ha establecido un culto a la personalidad en torno a sus líderes, que es una forma de adoración que implica la deificación del líder y la promoción de su imagen como una figura divina. El culto a la personalidad se impone mediante un sistema de adoctrinamiento que comienza desde temprana edad. A los niños se les enseña a venerar al líder y a creer que es responsable de su bienestar. Se les enseña que el líder tiene poderes sobrenaturales y que puede controlar el clima y otros fenómenos naturales. ¿Puedes creer este abuso de poder? El gobierno utiliza la propaganda para promover la idea de que el líder es una figura divina que es responsable del bienestar del pueblo. Se enseña a creer a la gente que el líder es infalible y que no puede hacer nada malo. El gobierno controla todos los aspectos de la vida de Corea del Norte, incluyendo la religión, y es ilegal practicar cualquier religión que no sea el culto a la personalidad. El culto a la personalidad se manifiesta a través de monumentos, rituales y eventos masivos que exaltan la imagen de los líderes. Los ciudadanos participan en actos de devoción como visitas obligatorias a estatuas y monumentos, demostrando lealtad y reverencia. Aquellos que desafían esta ideología enfrentan graves consecuencias, incluyendo la marginación social, detención e incluso ejecuciones. Ese sistema de adoctrinamiento contribuye a mantener el control del régimen sobre la población, perpetuando la lealtad inquebrantable hacia los líderes y asegurando la continuidad del régimen. También sientes indignación. ¿Qué piensas que podríamos hacer para detener esta injusticia? 3 generaciones de castigo. Imagina que tu hermano toma un limón de la tienda del vecindario y de repente tú y todos, desde tus abuelos hasta tus hijos, son llevados a prisión. Aunque tu hermano se disculpe y devuelva la manzana, eso no importa en absoluto, porque la política de castigo de 3 generaciones se activa como un resorte. Esta es la trágica realidad en Corea del Norte, donde ancianos y niños comparten celdas por el supuesto delito del que ni siquiera eran conscientes. La política de prisión de 3 generaciones se aplica principalmente a las personas percibidas como enemigos del Estado o que han cometido delitos políticos. Esta brutal medida no solo castiga al individuo, sino que se extiende a sus padres, hijos e incluso nietos, formando una red de sufrimiento que busca erradicar la disidencia desde la raíz. La intención es clara: infundir miedo y eliminar cualquier pensamiento de rebelión o deslealtad hacia el Estado.
En un mundo donde acusaciones de crímenes políticos o ser etiquetado como enemigo del Estado lleva consecuencias desastrosas, desde prisión hasta trabajos forzosos o exilio en lugares remotos, la libertad de expresión se convierte en un lujo inexistente. A pesar de las críticas internacionales y condenas de derechos humanos, Corea del Norte hace oídos sordos. Es como si tu familia, tras el incidente de la manzana, fuera sometida a una constante condena sin posibilidad de defensa. El sufrimiento de incontables familias se convierte en un testimonio silenciado, mientras Corea del Norte, inmune a las críticas, persiste en aplicar una política que convierte la libertad de expresión en un recuerdo lejano, y el sufrimiento familiar en un precio ineludible por la obediencia. Campos de concentración. Los campos de concentración en Corea del Norte, también conocidos como Kwalin-so, son conocidos por sus condiciones inhumanas y el trato de los prisioneros. Según un informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Corea del Norte lleva a cabo prácticas de tortura, encarcelamiento injusto y trabajos forzados bajo condiciones extremadamente severas en sus centros de detención a corto plazo, y campos de prisioneros de trabajos forzados de larga duración, conocidos como Kyowaso. Esos abusos, considerados generalizados y sistemáticos, podrían constituir crímenes contra la humanidad. Imágenes de satélite analizadas por grupos de derechos humanos revelan que los campos no solo persisten, sino que se han expandido desde la investigación de la ONU en 2014. Aunque el gobierno norcoreano niega vehementemente la existencia de estos campos, la evidencia sugiere lo contrario. Es esencial destacar la gravedad de la situación en estos lugares, donde se estima que alrededor de 120.000 personas están encarceladas sin un debido proceso, principalmente por motivos políticos. La comunidad internacional debe tomar medidas decisivas para proteger a los ciudadanos de Corea del Norte y garantizar el respeto de sus derechos humanos. En medio de las inimaginables atrocidades de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde la libertad y la dignidad fueron arrebatadas, surgieron testimonios que destacaban la extraordinaria resistencia del espíritu humano. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, reflexionó profundamente sobre la esencia de la libertad interior, afirmando que todo se puede arrebatar a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. A su vez, Ana Frank, en medio de su propia odisea escondida durante la Segunda Guerra Mundial, comparte una visión conmovedora y esperanzadora. A pesar de todo, sigo creyendo en la bondad innata de las personas. Esas palabras forjadas por el crisol del sufrimiento nos recuerdan la capacidad humana para encontrar significado, mantener la esperanza y preservar la fe en la bondad, incluso en los momentos más oscuros. En la adversidad, la libertad interior y la creencia, la bondad intrínseca, como un espíritu de un Dios creador, se erigen como faros de luz que guían a la humanidad hacia la resiliencia y la redención. Te pedimos una oración por las personas que sufren esta terrible injusticia. Sin religión. Luego de considerar a sus líderes como dioses, no es sorprendente que la Constitución de Corea del Norte otorgue libertad de creencias religiosas, pero también prohíbe el uso de la religión para atraer fuerzas extranjeras o para dañar el Estado. Cualquier persona que sea sorprendida practicando la religión o incluso sospechosa de albergar opiniones religiosas en privado, está sujeta a un castigo severo, incluyendo arresto, tortura, encarcelamiento y en algunos casos ejecución. Las actividades religiosas no autorizadas son ilegales y a menudo se practican en secreto. En 2019, Corea del Norte fue clasificada como el peor país del mundo en términos de persecución cristiana por la Organización Internacional de Ayuda Católica, Ayuda a la Iglesia que Sufre. En 2023, el país fue calificado con 0 de 4 puntos en cuanto a la libertad religiosa. Aunque la Constitución norcoreana otorga libertad de creencias religiosas, en la práctica la religión es ilegal, y cualquier actividad religiosa no autorizada es castigada severamente. Acá debemos recordar la frase de Viktor Frankl: todo se puede arrebatar a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas. Así que podrán arrebatarles todo, pero jamás sus verdaderas creencias, su esperanza en la bondad de Dios. Acceso limitado a Internet. Ahora, ¿cómo sería tu vida sin Google, Netflix, ChatGPT y todas tus redes sociales? Pues esa es la realidad de todos los norcoreanos. El gobierno de Corea del Norte tiene una norma altamente restrictiva que prohíbe la televisión, el teléfono y la conexión a Internet. Esta regla ha estado en vigor durante décadas con el objetivo de aislar al país del mundo exterior y controlar estrechamente la narrativa presentada a sus ciudadanos. Al evitar que los ciudadanos accedan a medios extranjeros o a Internet, las autoridades mantienen un control estricto sobre la narrativa, asegurando la preservación de la ideología estatal y, lo más importante, manteniendo intacto el culto a la personalidad de los líderes.
Además, esta regla también sirve para mantener un sentido de aislamiento y unidad entre los ciudadanos. Con un acceso limitado al mundo exterior, los norcoreanos tienen menos probabilidades de estar expuestos a puntos de vista alternativos o formas de vidas diferentes. Eso explica por qué son tan leales a su líder oculto. Para asegurar el cumplimiento de esta regla, el gobierno emplea un sistema sofisticado de vigilancia y censura. La posesión no autorizada de un televisor o dispositivo con conexión a internet se considera un delito grave, y quienes son atrapados se enfrentan consecuencias severas, incluida la prisión o incluso la ejecución. Escuchaste bien, podría ser condenado a muerte por tener un celular. A pesar del aislamiento, ha habido informes de ciudadanos que encuentran formas creativas de acceder a medios extranjeros, a menudo utilizando dispositivos contrabandeados o antenas parabólicas ilegales. Esos ciudadanos arriesgan sus vidas para obtener información del mundo exterior y desafiar la propaganda del Estado. Aunque la regla ha sido efectiva para mantener el control del gobierno sobre la información y la comunicación, también ha llevado a la privación de los derechos humanos básicos y ha impedido el desarrollo económico del país. Restricciones a la música. ¿Qué sería de nuestra vida sin la música? Pues los norcoreanos sí que pueden contarnos. En Corea del Norte, la música está fuertemente regulada y controlada por el gobierno, que busca utilizarla como una herramienta para propagar la ideología oficial y reforzar el culto a la personalidad en torno a los líderes del país, especialmente la dinastía Kim. La música popular, al igual que otros medios de expresión artística, están sujetos a una estricta censura y debe adherirse a los temas y mensajes aprobados por el régimen. Las letras de las canciones, así como las representaciones visuales en los videos musicales, deben promover la lealtad al régimen y exaltar la figura de los líderes. Los artistas de Corea del Norte son seleccionados y respaldados por el Estado, y sus obras están diseñadas para cumplir con los objetivos propagandísticos del gobierno. Cualquier desviación de la línea oficial puede resultar en consecuencias graves, incluyendo la pérdida de privilegios, la marginación social o incluso el encarcelamiento. Aunque existen formas de música tradicional y folclórica que reflejan la cultura del país, la expresión artística contemporánea está fuertemente limitada por las restricciones impuestas por el régimen, lo que limita la diversidad y la creatividad musical del país. Prohibición de jeans azules. Así es, el régimen norcoreano prohíbe específicamente el uso de jeans y el cabello largo. ¿Sabes por qué? Debido a que el uso de jeans ha sido considerado un símbolo de la cultura occidental que amenaza la pureza de la identidad norcoreana. Este veto no solo implica una censura de la indumentaria, sino que también se convierte en un mecanismo de control social, donde aquellos atrapados desafiando al régimen enfrentan consecuencias graves, incluida la detención y castigos severos. Además de los jeans, el líder supremo Kim Jong-un obliga a los hombres a adherirse a cortes de pelo ordenados, mientras que a las mujeres les tiene una lista específica de estilos de peinados permitidos. Esta meticulosa regulación no solo refleja el control estatal sobre la apariencia física, sino que también revela la preocupación del régimen por prevenir cualquier atisbo de expresión individual o adopción de tendencias extranjeras. Según un informe de The Guardian, el gobierno norcoreano impone reglas no estrictas sobre el estilo personal a través de un pequeño ejército de jóvenes comunistas. Los pantalones de las mujeres son examinados cuidadosamente, y la ropa escasa sería totalmente inapropiada. El régimen ha expresado su descontento por las prendas con letras romanas. Cualquier cosa demasiado decorativa o simplemente demasiado inusual provocará censura. Más allá de las apariencias, la prohibición de jeans y las normativas capilares se convierten en una fortaleza para el régimen norcoreano. La campaña de propaganda, incentivando cortes de pelo socialistas, buscan no solo controlar la estética, sino también actuar como un escudo cultural. Para el régimen, la moda y la apariencia personal no son simplemente elecciones estilísticas, sino herramientas esenciales para preservar la pureza de la cultura y bloquear la influencia externa. Relaciones en Corea del Norte. Los enamorados en Corea del Norte no van al cine, no tienen citas ni muestras públicas de afecto y las reuniones sociales están bajo vigilancia. Los ciudadanos son cautelosos al participar en actividades románticas debido al riesgo de vigilancia y castigo inminente. Como resultado, la vida amorosa de los norcoreanos está fuertemente influenciada por el contexto social y político único del país. El régimen norcoreano controla estrictamente las restricciones entre los ciudadanos, incluyendo las relaciones románticas. En su mayoría, los norcoreanos siguen las prácticas tradicionales de emparejamiento y matrimonios arreglados, teniendo en cuenta el estatus social y el nivel de la lealtad del régimen. El régimen ve las relaciones con extranjeros como un riesgo potencial para la seguridad nacional,
así que la vida amorosa de los norcoreanos sigue siendo desafiante y controlada, reflejando la importancia del régimen en mantener un estricto orden social y conformidad ideológica. Toallas higiénicas. En Corea del Norte, las toallas higiénicas y los tampones no están disponibles en el mercado. Las mujeres usan toallas reutilizables de la vieja escuela. Aunque la razón exacta detrás de la falta de toallas higiénicas y tampones en el mercado norcoreano no está clara, algunos informes sugieren que la falta de acceso a los materiales necesarios para fabricar esos productos es un factor importante. La falta de acceso a productos de higiene menstrual es un problema grave en Corea del Norte. Según un informe de Korea Economic Institute of America, las toallas sanitarias son prácticamente el único producto de higiene menstrual disponible en Corea del Norte, pero son costosas. La mayoría de las marcas son equivalentes a aproximadamente medio kilogramo de arroz. Desafortunadamente se consideran un lujo. Los proyectos que reducen los costos del producto serían una bendición para esas mujeres, mejorando una serie de derechos humanos básicos. Damas de tráfico. En las calles de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, las damas de tráfico emergen como guardianas elegantes y disciplinadas del orden vial. Su presencia no pasa desapercibida para los turistas, que son recibidos por esas mujeres uniformadas con elegantes vestimentas, guantes blancos distintivos y sombreros impecables. Más allá de ser una necesidad práctica para dirigir el tráfico, se erigen como símbolos emblemáticos del orgullo nacional y la disciplina en el país. Esas mujeres, meticulosamente seleccionadas por su apariencia física, altura y ascendentes educativos, van más allá de ser simples agentes de tráfico. Su formación abarca no solo el dominio de las reglas de circulación, sino también la adquisición de habilidades de comunicación y gestos precisos con las manos para gestionar con eficacia el flujo vehicular. Esa combinación de tradición, disciplina y nacionalismo las convierte en figuras icónicas que reflejan la complejidad del singular paisaje social y político de Corea del Norte. Fertilizante con heces humanas. Luego del cierre de la frontera con China, Corea del Norte enfrenta una grave crisis por la falta de fertilizantes. Por esa razón, los campesinos han recurrido a una solución desesperada: usar excrementos humanos como fertilizante. Esta práctica, ordenada oficialmente por Kim Jong-un en 2014, refleja la prioridad del régimen en invertir en el ejército en lugar de la agricultura. Este enfoque agrícola poco convencional ha dado lugar a una práctica única en la que las heces humanas, recolectadas en baños públicos y hogares, se convierten en una valiosa fuente de nutrientes para los cultivos. Sin embargo, es crucial tener en cuenta un informe de la BBC que destaca las preocupaciones del doctor surcoreano Lee Kuk-jong. Tras asistir a un soldado norcoreano que desertó y llegó a Corea del Sur, el doctor expresó su sorpresa al afirmar que nunca antes había observado tantos parásitos en un intestino. El doctor advierte sobre las posibles consecuencias sanitarias devastadoras si los fertilizantes no son tratados adecuadamente. Y todo indica que actualmente no se están manejando de manera adecuada. Ese aspecto plantea una seria amenaza y subraya la necesidad de abordar de manera urgente y efectiva la gestión de los fertilizantes para evitar una potencial crisis sanitaria. Educación en los más pequeños. Desde la infancia, los niños son sometidos a una formación rigurosa donde las clases matutinas no solo abordan ciencias y matemáticas, sino que también inculcan fervor ideológico centrado en la moral comunista y la veneración de los líderes supremos, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Según cuenta Ryan Murdoch, en su visita a Corea del Norte, pudo ver cómo las aulas son adornadas con imágenes sagradas de esos líderes y se convierten en escenarios donde hasta el más mínimo desliz puede desencadenar consecuencias severas, ilustrando la delicada línea entre la educación y el control absoluto. La experiencia educativa en Corea del Norte se convierte en un lugar de adoctrinamiento, donde las artes y la música son cuidadosamente utilizadas para tejer una narrativa de hostilidad hacia los Estados Unidos. En clases de arte, los niños plasman imágenes de violencia contra el país enemigo, demostrando cómo la educación sirve como vehículo para cultivar el fervor nacionalista desde una edad temprana. Incluso la música, aunque ejecutada con habilidad técnica, refleja la rigidez impuesta, donde sonrisas forzadas y movimientos coreografiados crean una atmósfera inquietante. Las aulas norcoreanas revelan un panorama donde la enseñanza no es solo un proceso de transferencia de conocimiento, sino una herramienta magistral para cumplir lealtades y conformidades en cada mente desde su niñez. Ryongjong Hotel, el hotel del juicio final. Ese gigante es el Hotel Ryongjong, una estructura de 330 metros de altura que ha desconcertado al mundo entero desde que comenzó su construcción en 1987. Aunque su exterior se completó en 2011, su interior permanece inacabado, dando lugar a su apodo irónico del Hotel del Juicio Final.
Este edificio monumental consta de 3 salas que se elevan majestuosamente, cada una midiendo 100 metros de longitud y 18 metros de ancho, escalonadas ligeramente y luego inclinadas a 75 grados hacia el suelo. Convergen en un punto común para formar una cúspide impresionante. Originalmente concebido para albergar 5 restaurantes giratorios y entre 3.000 y 7.665 habitaciones, este gigante inacabado se alza como el edificio más alto de Corea del Norte, eclipsando el paisaje de Pyongyang. El Ryongyong Hotel, conocido como el Hotel del Juicio Final por sus décadas de construcción problemática, se convierte así en un testimonio visual de la ambición y visión del régimen norcoreano. A pesar de permanecer cerrado al público, este coloso incompleto sigue siendo un hito icónico que despierta fascinación y especulación global. ¿Qué secretos guarda en su interior abandonado? La respuesta, como el hotel mismo, permanece envuelta en misterio. Mass Games. En el misterioso escenario norcoreano, los Mass Games emergen como un despliegue monumental de arte y danza, cautivando al mundo con su magnitud y simbolismo. Con miles de gimnastas y bailarines respaldados por un flujo constante de imágenes y palabras que exaltan el estado norcoreano, este evento monumental ha producido algunas de las imágenes más emblemáticas de ese país hermético. A pesar de su nombre, los Mass Games son mucho más que una simple exhibición. Son una obra maestra coreografiada que fusiona habilidad técnica, narrativa nacional y este año se rumorea tecnología de vanguardia. Todo mientras el líder Kim Jong-un busca reinventar la imagen de Corea del Norte, centrándose en el desarrollo económico y la apertura al mundo. Estos juegos de masas, a menudo comparados con las ceremonias del Super Bowl estadounidense, ofrecen una aventura única a la visión oficial norcoreana, envuelta en una espectacular presentación de 90 minutos. A pesar de las controversias y las críticas por su posible blanqueo de los derechos humanos, los Mass Games siguen siendo un fenómeno cultural, con la versión más famosa, Airy Rank, narrando la glorificación nacional después de periodos turbulentos. Este año se espera que el evento refleje los cambios en la estrategia de Kim Jong-un, abandonando la retórica hostil y enfocándose en destacar los logros económicos y la disposición a la coexistencia pacífica. En el escenario global, los Mass Games de Corea del Norte continúan siendo una experiencia sin igual, donde la danza se mezcla con la política y la narrativa nacional cobra vida de manera deslumbrante. Ahora que conoces la realidad de este país, te invito a que oremos para que su opresión termine y que la comunidad internacional actúe para acabar con esa terrible realidad. Gracias por acompañarnos. Acá te dejamos otros videos increíbles que seguramente te encantarán.